Repetir lo mismo con las últimas 2 cintas. Colocar los aritos en medio de 2 pétalos. Pegar en la parte posterior de la flor. Necesitamos cinta satinada rosada, tela tul, accesorios decorativos, encendedor, tijera, pistola para aplicar silicona. Toma 6 piezas de cinta rosada. Juntar 3 piezas con el lado satinado hacia arriba. Juntar las otras 3 piezas con el lado satinado hacia arriba. Y juntar ambos grupos con su lado satinado cara a cara. Pasa el fuego del encendedor por el borde. Presiona con las pinzas para que pegue bien. Toma las cintas del medio. Verás que su lado satinado están hacia adentro. La cinta derecha girar hacia afuera hasta colocar la parte opaca hacia arriba. Lo mismo hacer con el lado izquierdo y colocarlo detrás. Así queda. Toma la siguiente cinta de la derecha. Girar hacia afuera hasta colocar el lado opaco hacia arriba. Colocar detrás. Toma la cinta de la izquierda. Girar hacia afuera. Y con la parte opaca hacia arriba, colocar detrás. Repetir lo mismo con las últimas 2 cintas. Cortar el borde. Pasar fuego del encendedor. Presionar con las pinzas para que pegue bien. Así queda. En total son 6 pétalos. Toma una pieza de cinta. Aplica silicona en la punta del lado satinado. Pegar con la otra punta de esta manera. Colocar en su centro otra pieza de cinta. Cortar para emparejar. Pasar fuego. Y presionar con las pinzas para pegar. En total son 6 argollitas. Toma una pieza de coro spoon. Cortar con forma de un círculo. Pegar los pétalos a su alrededor. Ups, este pétalo lo pegué al revés. Ahora lo arreglo. Corregimos el pétalo. Y seguimos. Colocar los aritos en medio de 2 pétalos. Y repetir hasta completar la vuelta. Agregar los accesorios decorativos en el centro. Y en cada pétalo.
En el lado posterior de la flor agregas tiras. Son 2 entre cada pétalo. Agregar 2 tiras más. Toma el tul y pasar aguja con hilo en todo su largo. Jalar para formar un círculo. Hacer un nudo para fijar. Aplica silicona en el centro. Pegar en la parte posterior de la flor. Toma una pieza de corrospún. Cortar en forma de círculo. Hacer 2 cortes en su interior. Y esta argolla sujetarla con ayuda de una pequeña cinta. De esta manera. Y listo. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!